Marcas. Hoy recibimos a Sergio Parra, cofundador de Dark Knights y la Spanish Football League. Analizaremos con él lo que dio de sí la Super Bowl. Le preguntaremos por la Liga Española y cómo funciona. Hablaremos de fútbol femenino y de las posibilidades de ser deporte olímpico. Todo sin olvidarnos de la NBA y el arranque de la temporada de tenis. Así que pilla una cerveza, coge una silla y siéntate con nosotros que nos zambullimos. Buenos días, tardes y noches, él es Alberto Segovia. Y él es Juan Turmo. Bienvenidos seáis todos a nuestro bar virtual. Aún tenemos resaca de la Super Bowl. Yo me encuentro fatal. También es verdad que es lunes, estamos grabando esto el lunes y Sí. la resaca es literal. O sea, Hemos trasnochado, hemos hecho como Harden. bueno, lo de que tú hayas trasnochado, que el directo del descanso Bueno, lo tuve que bueno. hacer yo solo. Bueno, pequeñas intimidades aquí del programa. Bueno, y vamos a comentar un poco qué ha pasado en el Six Naciones, ¿no? Vaya palizón de Francia e Italia. Sí, bueno, eso entraba un poco dentro de lo esperable, ¿no? La sorpresa saltó en Twickenham, en Londres, cuando ganó Escocia a Inglaterra por primera vez en 38 años en Londres. Sí. Además, un partido que dices, si tú ves el partido y ves el marcador, dices, es mentira, se han equivocado. Han puesto el marcador de otro partido porque Escocia le ha metido a Inglaterra un 40-0 y realmente fue un 11-6. O sea, lo tuvieron ahí. Sí. Lo tuvieron ahí en el momento, pero bueno. Pues... Bueno, y luego Cae Gales, Inglaterra. que le ganó a Irlanda también. Sí, eso. Cae Inglaterra, cae 21-16. Irlanda. Poco a poco, a ver qué va a pasar, porque si ya empezamos así, eso significa que puede ser un Seis Naciones muy interesante. Pero bueno, no solo ha pasado esto, también ha sido la ATP Cup. Eso es más Sí. tu territorio. ¿Qué tal? Que la ha ganado Rusia. Fíjate, es sorprendente, ¿eh? Hombre, ¿Por tenía qué? un buen equipo, ¿no? Con Medvedev y ¿cómo se llama el otro? Que es también top 10. de titular. ¿Rublev? Sí, eso. Bueno, claro, por eso no me sonaba. Es que Rublev, que sea bueno. Hombre, el año Rublev, pasado. si no me equivoco, estuvo en la Resistencia y le dieron un repaso jugando. En la Resistencia, ¿eh? Fíjate que no es un sitio donde haya mucho nivel. Pues Eso sí. lo dice todo de él. El año pasado ganó bastantes torneos. Igual Sí, ha es el cambiado. típico que se suele colar por ahí. Era un poco como... Es el Fernando Verdasco ruso. Siempre está por ahí, pero no termina de despuntar y cada vez que juega con Nadal le hacen un traje, como Verdasco. Pues Muy, nada, muy parecido. ha ganado Rusia, a Italia, España cayó en semifinales. Era un poco, yo creo que de calentamiento todo, ¿no? Ahora para el... Ahora que empieza el Open de Australia. Aunque Nadal, que era mi gran favorito para ganar este año, pues parece que tiene mal la espalda. Entonces es un problema. Se me caen ahora todos los esquemas, ya no tengo ni idea de quién puede ganar este año. Bueno, más divertido. Nadal sin espalda puede ganar también, aún así, pero... La semana que viene igual lo tenemos un poquito más claro. Y ya por Sí. acabar de terminar los temas no importantes, son importantes, todos son importantes. Los temas no importantes de la semana es la liada que hay de... Bueno, ya lo han dicho LeBron, ya lo ha dicho Giannis, Sí. que no quieren saber nada del All-Star. Sí, ya comentábamos que iba a ser un problema el tema del calendario en la NBA este año. Y claro, ellos les prometieron, para aceptar este calendario, que no iba a haber All-Star. Que es sobre lo que se ha quejado LeBron y lo que ha publicado. Que no les podían prometer una cosa y que habían aceptado simplemente por eso el calendario que había y luego a mitad de temporada cambiarlo. Siendo que no han tenido prácticamente descanso. Sí que es cierto que sí, son superestrellas, cobran muchísimo, pero aún así es cierto que el cuerpo de un atleta necesita descanso. Hombre, Y que sobre es que todo se juegan mucho. los Lakers llevan sin parar prácticamente desde julio. Sí, por eso se puede esperar quizá que cuando se clasifiquen para playoff empiecen a dar muchísimos descansos. Sí, tendría bastante sentido. Pero bueno, lo importante de la semana es la Super Bowl. Es la Super Bowl, que aquí es Y para por lo hablar que de la hemos traído a un Super Bowl, especialista. Eso. Así Bienvenido. que Sergio, cuéntanos un poco, ¿qué te ha parecido la Super Bowl? Sergio Parra, bienvenido. ¿Qué te ha parecido la Super Bowl? Hola, ¿qué tal?
Pues me pareció una muy buena Super Bowl. La verdad es que en general las Super Bowls son maravillosas todas porque como es una liga que está muy igualada y siempre llegan los mejores, pues está fenomenal. Pero le falta un poco de emoción, eso es cierto, pero a nivel de juego esto fue maravilloso. Estuvo fenomenal. Pero ha sido una de las menos vistas de los últimos años, curiosamente. Pues no conocía el dato, pero supongo que al final el COVID está suponiendo que la gente se desconecte un poco de todo y que Sí. al final en situaciones de dificultad pues lo que menos a lo mejor tienes es ganas de recrearte, pues en este caso con un evento deportivo. Puede que tenga que ver con eso, no lo sé, la verdad. Otra vez Tom Brady, ¿eh? Qué pesado. 7 veces. Incombustible. Al final es que es un tipo que ama lo que hace. Y cuando tú amas lo que haces, luego por supuesto hay que tener el talento, ¿no? Pero cuando amas lo que haces y no te cansas, porque al final es la clave de ese señor, que no se cansa de ganar, no se cansa de ir a por más, no se cansa de corregir, no se cansa de trabajar. Y mientras otros en pandemia pues estaban descansando, hablo de la off-season del año pasado, Sí. ya se filtraban vídeos de él que estaba trabajando con sus nuevos receptores, en parques públicos incluso, o sea, es que es el hambre que tiene, o sea, que no sorprende, a los que conocemos un poco el mundo del fútbol no nos sorprende en absoluto. Que eso lo hacía muchísimo Michael Jordan. Efectivamente. O LeBron, se pone a jugar con cualquiera. Cristiano Ronaldo en fútbol también. Correcto. ¿Hay algún jugador que te recuerde a Tom Brady de otro deporte? Michael Jordan, es que lo has nombrado y me parece lo mismo. Michael Jordan al final se retira por un problema que hubo con el general manager, de que si no jugaba con el entrenador que tenía en aquel año, con Phil Jackson, no quería jugar más porque era lo que le motivaba. Pero la realidad es que Michael Jordan no se cansaba de ganar y de hecho cuando se fue al béisbol, sí, fue un reto personal y fue porque la prensa le estaba saturando y demás, pero él no se cansaba de ganar. Y Tom Brady este año en concreto ha hecho un poco lo que hizo Michael Jordan después del aluvión de críticas que tuvo al volver y demás cuando volvió a mitad de temporada y no estaba bien, que es tomárselo a nivel personal. Es decir, no, es que me decís que solo puedo ganar porque estoy en los Patriots, porque es el sistema, porque son los entrenadores, vale, pues me voy a ir a otro sitio y voy a demostrar que yo puedo ganar también. Sí. También cuando ganas... Cuando ganas en 3 décadas diferentes ya es otra cosa, ¿no? No pueden decir nada sobre ti. Es otro nivel. La verdad es que sí que es cierto que el deporte se ha modernizado mucho y la vida natural del deportista se ha alargado. Aquello de los deportistas con 30 y pico era excepción hace 25 años, cuando yo empecé a ver deporte. Pero aún así lo de Tom Brady es una cosa exagerada. Sí que haciendo una analogía, porque me habéis preguntado otro deporte, yo veo a LeBron haciendo algo parecido. Veo a LeBron pasando los años y no aburriéndose de ganar porque se le ve en la actitud que él quiere marcar una época y que al final nada se les pone por delante. Correcto. Sí. Mira, yo de ayer hay una cosa, sí, a ver, lo de Brady de ayer fue sobre todo la primera parte que se marcó, él con Gronkowski y con Antonio Brown, que vaya panda de veteranos se han acabado juntando ahí en Tampa. Pero a mí el partido de ayer lo hace la defensa la defensive line de Tampa. Correcto. El mejor meme que vi ayer fue el partido de hoy resumido en 10 segundos y es Jack Sparrow corriendo delante de los aborígenes. De los aborígenes. Y era Patrick Mahomes, o sea, y no es que no lo intentara, o sea, es que si los receptores de Mahomes le cogen ayer todas las que hizo, gana Kansas. Porque hay 4 pases de touchdown en la endzone que se les caen a Kelsey uno, a Hill otro, a Williams otro. Sí. O sea, se les cayeron de las manos. Patrick Mahomes no podía hacer absolutamente nada más. Correcto. Perdón, que pensaba... Sí. Es que al final esto siempre tiene una intrahistoria y podríamos ahondar horas y horas porque al final los deportes profesionales, sobre todo los que tienen una estructura tan compleja como son las ligas americanas, las 3 grandes sobre todo, la NBA, la NHL y la NFL, que es que Kansas City efectivamente tenía muchas bajas en la línea de ataque, había gente fuera de posición y eso se nota una barbaridad. Tampa Bay probablemente este año tenga la plantilla más compensada de toda la NFL, además con las adhesiones pues eso, de los veteranos que has mencionado, Antonio Brown, Gronkowski, Fournette, que viene de los Jaguars.
Pero es que al final este es un deporte por el cap de general managers. Y el hecho de que en Kansas City se hicieran las ampliaciones de contrato que se hicieron, una de ellas la de Mahomes, pues sí, dices, Mahomes vale 50 millones al año, los vale, pero todos esos millones que pagas a un jugador de ese calibre son millones que te tienes que guardar para otros jugadores, para a lo mejor darle un poco más de profundidad a los suplentes de la línea de ataque, para que esas bajas no se noten tanto. Entonces, en un deporte donde hay 53 tíos en roster, esas cosas acaban marcando la diferencia si es que llega el punto en que hace falta, como en este caso les pasó porque tenían bajas. Habrá quien diga que soy ventajista por decirlo ahora, pero es que siempre he creído que los roster ligeramente equilibrados, tipo Moneyball, como hacía Brad Pitt en la película de Sí, hemos béisbol, comentado mucho aquí además. En los deportes con cap, porque mira, él en el béisbol no tenía salida, estaba en un equipo con poco presupuesto, pero es que en los deportes con cap marcan la diferencia, y efectivamente ahí Tampa ha hecho un trabajazo, porque no hay que olvidar que Tom Brady firma a la baja, que al final Tom Brady creo que está cobrando 28 millones o una cosa similar, no dejan de ser 12, 13 menos que cobran otros quarterbacks que no están dando especialmente nivel y 20 y tantos menos de los que cobran. Entonces eso siempre marca la diferencia en una liga que es de milímetros, de pulgadas, donde las cosas pequeñitas marcan la diferencia. Pulgada a pulgada, como el famoso vídeo. Sí. Any Given Sunday. Y Sí. bueno, ya saliéndonos un poco del domingo, vamos un momento al sábado. Yo creo que nadie dudaba del MVP de Rodgers. Quizá alguno podía votar a Josh Allen, pero yo creo que el MVP de Rodgers estaba esto. Pero sí que me gustaría preguntarte sobre esa micro polémica Aaron Donald, TJ Watt y Justin Herbert, Justin Jefferson. Ya. Sobre todo, a mí hay una cosa que me rechina un poco, y es que haya Offensive Player, Defensive Player y MVP, pero no haya Offensive Rookie, Defensive Rookie y Rookie of the Year. Porque ahí podrían haber entrado perfectamente. O sea, yo no digo que Justin Herbert no sea el Rookie del año, obviamente. Pero sí que es verdad que habiendo 3 para los mayores, que los rookies, pues uno que probablemente haya batido todos los récords de receptores de rookies de la historia, se quede sin el Rookie del año, me parece un poco heavy. Ya. Yo quizá tengo una visión un poco particular de estas cosas. Yo no creo en los premios al mejor, en un deporte de equipo hablo, porque al final todas las piezas son importantes, y parecerá una frase muy manida, pero es que es real. Y estamos hablando de que ayer, si cambias a los quarterbacks de equipo, Tom Brady, que tiene menos movilidad, igual ni acaba el partido. Y se está hablando de que Tom Brady, del legado de Tom Brady, del montón de premios que ha ganado, de lo bueno que es, etc. Pero en un deporte de equipo, ¿quién es el mejor? Sí que es cierto que hay gente superlativa, está claro. Hay gente que es superlativa y que marca la diferencia. Pero hablabas ahora de... También ha habido polémica en lo que comentabas tú, la principal, la del jugador defensivo del año. ¿Quién ha sido más valioso para su equipo? ¿Aaron Donald o TJ Watt? Porque a veces la estadística miente. Porque a veces resulta que, por poner un ejemplo, Aaron Donald no ha conseguido una estadística como tal en la jugada, pero ha conseguido que 2, 3 defensas tengan que hacer un bloqueo especial para él y dejar libre a otro jugador cuyas estadísticas crecen alrededor de él. Entonces no me gustan esta clase de premios, porque pues sí, Justin Jefferson está claro que ha hecho una temporada exagerada, está claro que Herbert ha hecho una temporada exagerada, pero Joe Burrow ha hecho una temporada peor. Un jugador que hasta que se lesiona es una pasada. Tristan Wirfs protegiendo ayer a Tom Brady, y que ves la estadística avanzada y genera muy pocas presiones, muy pocos sacks, muy poco de todo, ha hecho peor temporada. Al final es eso, es quién ha traído más luces. Básicamente esta clase de premios es quién ha traído más flashes, quién ha traído más datos y quién ha generado más stats. Pero la realidad es que quién es mejor en una temporada es muy subjetivo y siempre va a haber polémica, porque la realidad es que unos brillan más, unos brillan menos, pero siempre hay un grupo, al menos un grupo de jugadores en sus posiciones o en su lado del campo, hablamos ataque-defensa, que han brillado especialmente, porque Russell Wilson no ha brillado en un equipo que prácticamente no tiene línea, por decir alguien.
Entonces dices, esta clase de jugadores no lo han hecho suficientemente bien. Te hablo de un jugador por debajo del radar y termino con esto, perdón. Porque ha jugado poco. Jonathan Taylor. Jonathan Taylor ha hecho mucho commit, es decir, ha compartido mucha pelota en su equipo, con Indianapolis Colts. Pero Marlon Mack, ves el final cuando de verdad ha sido titular y ha sido estelar. Y me dirás, ¿tanto como para ser el mejor? Pues probablemente no, pero es que ¿qué te hace el mejor? ¿Generar más stats o generar más impacto en tu equipo? Claro, los intangibles, ¿no? Que se salen Claro. al final de la línea estadística y cambian el juego. Por Claro. ejemplo, ayer lo comentábamos por teléfono, esos San Antonio Spurs que estaban siempre contra otros Big Three mucho más populares y que acaparaban más focos, y los que estaban en las finales o llegaban lejos en playoff muchas veces eran ellos, ¿no? Pues un equipo de arrimar el hombro. Y ya que estamos comentando eso, parece que es un momento perfecto para comentarte, ya que decías un poco cómo ves el deporte y tal. O sea, ¿cómo salen los Dark Knights? Es decir, ¿de dónde sale? ¿Qué son? Cuéntanos un poco. Pues yo me inicié en el fútbol americano, en un equipo que había aquí en Zaragoza de reciente creación, es decir, en ese momento se estaba creando, que eran los Zaragoza Hornets. Y aunque ya conocía el deporte desde los 12-13 años, pues fue en el momento que tenía unos 21 22 cuando me inicié en jugar. Total que yo esperaba un proyecto mucho más allá del deporte, con más recorrido, que además pensase en futuro, en crecimiento, y digamos que las sensaciones personales fue de que aquellos me quedaba corto y no estaba a gusto, no por una cuestión del equipo, sino por una cuestión mía personal. Así que decidí tomar otro rumbo y creé los Dark Knights, y un poco fue como un laboratorio de pruebas de cómo hacer las cosas. ¿Va a funcionar esto? ¿No funciona? ¿Puede mejorarse? E ir probando cosas para después ampliarlo. En aquel momento no sabía cómo se iba a llamar esa ampliación, no sabía qué iba a ser, no sabía si iba a crear más equipos, si iba a animar a otros a formar una liga, si la iba a crear yo, no lo sabía. Y simplemente fui creando todas esas cosas, dándole un aspecto más de deporte en valores, de formación de los chicos, de ahorro en los costes, de generación de un dinero que va directamente destinado para los chicos, es decir, para que cada día paguen menos hasta que ojalá acabe siendo como mínimo gratuito. Y el año pasado pues surgió, el año pasado quizá año y medio, pero claro, ha surgido todo esto, le pusimos nombre. Lo llamamos la Spanish Football League y decidimos que queríamos crear una liga privada al margen de las federaciones, porque no nos gusta el sistema federativo, creemos más en un sistema como el americano, donde la educación está integrada y el deporte están integrados, pues van de la mano. Y dado que no estoy en el Ministerio del Interior, de Educación, y no puedo cambiar eso, pues bueno, intentar generar un camino alternativo a través del cual hacer crecer el deporte de una manera diferente. Sobre todo se trata de eso, ¿no? De intentar hacer crecer el deporte. Me parece algo súper chulo eso que comentas, porque por lo que dices no está para nada basado en la competitividad, sino en el crecimiento personal, que al final es de lo que se trata el deporte. Sí. Entonces eso realmente es maravilloso. Y sobre todo perdón. Un deporte que en España ahora mismo está a la alza. O sea, y eso es innegable, porque bueno, no hay más que ver las estadísticas de cuota de televisión que está teniendo ahora mismo Movistar, y ya no estoy hablando de la Super Bowl, porque la Super Bowl la ve muchísima gente. Estoy hablando de partidos normales cualquier domingo a lo largo de toda la temporada, ¿no? A poco que te pongan un partido medianamente de alguien, pues aquí en España se sigue mucho a Kansas, se sigue mucho a Green Bay, se sigue mucho a Seattle, ¿no? Si te ponen esos vas a tener una cuota de pantalla bestial, y cada vez es verdad que se nota que hay un crecimiento y un entendimiento más grande de este deporte, ¿no? Entonces, que exista esto está muy guay, precisamente porque tiene que subir también esa parte. Para un crecimiento de deporte no solo tiene que ser el fan, ¿no? Tiene que ser también el juego. Pues sí a todo lo que habéis dicho. Básicamente, bueno, por hacer un inciso en lo que decías tú y ponerle datos, hay 500.000 consumidores habituales de NFL.
habituales, es decir, lo que dices tú, todas las semanas, o de páginas deportivas, o de consulta de resultados, o de highlights y demás. Y la Super Bowl se estima en 3,5 millones, 4 millones de personas. Hablamos de España. Es decir, el potencial está ahí. ¿Qué ocurre? Que eso no se materializa en un crecimiento real del fútbol americano en España. Somos un deporte marginal. La gente suele utilizar la palabra minoritario, pero yo creo que es marginal cuando realmente eres tan pocos y con tan poca estructura. Y el mayor problema creo que es de fondo. Como decía, dado que el deporte no está integrado en la educación, es raro, no es habitual, no es algo potente a nivel de estadística, que la gente salga de su educación, o en este caso obligatoria, de nuestra ESO, con cultura de deporte. Es decir, yo lo practico y no solo lo practico, sino que además lo consumo. Porque como el deporte es parte de mi vida, no solo juego a esto, a aquello, a lo de más allá, sino que además veo deporte. Y no solo veo el deporte que yo practico, veo otros, consumo otros, y a partir de ahí puedes generar una estructura, hablamos ya de a nivel profesional o de categorías senior, donde intentas vender un producto, porque al final está claro que para que la gente lo consuma tiene que ser un producto, tiene que ser divertido. Yo siempre he dicho que jamás intentaré convencer a nadie de que venga a ver un partido de fútbol americano porque puede ser muy aburrido. Con las pausas y demás, si solo es ver el partido puede ser muy aburrido, salvo que disfrutes de las pequeñas cositas técnicas del juego que si no estás metido en el mundillo no las disfrutas. Entonces se trata de que la gente pueda pasar la mañana o pasar la tarde de una manera divertida, que haya perritos calientes, haya hamburguesas, música, hinchables el día de mañana, que es lo que hace la NFL. Claro. Porque quizá el aficionado medio de aquí no es consciente, pero la NFL te vende un producto. Y el Red Zone, para que puedas ver todos los partidos de salto en salto cuando se juegan a la vez el domingo, cuando estás ahí en los estadios, toda la parafernalia que hay alrededor, te venden un producto y tú compras un producto, no estás viendo deporte, compras un producto. Entonces ese es el objetivo que habría que aspirar, que tiene un defecto de forma, como decíamos, por el hecho de que el deporte, cuando tú eres un niño, es privado. Tienes que irte a un club privado porque tú quieres a practicarlo y cuesta un dinero además. Entonces eso no genera la cultura suficiente como para que luego se pueda desarrollar más. ¿Que nosotros vamos a cambiar eso? Pues está difícil, está muy difícil, pero lo vamos a intentar. Sabemos que no podemos llegar a las cotas que tienen los americanos ahora mismo porque haría falta ese cambio estructural. Ojalá lo pudiéramos forzar, pero de momento pues vamos a intentar generar un camino alternativo por el cual haya una estructura que a nivel amateur y salvando las distancias se parezca a la NFL, donde todo esté centralizado, donde todo sea para los miembros de la misma, donde el objetivo sea que no haya costes, el juego seguro, que se golpee bien, que la gente salga de los partidos y no tenga ningún tipo de lesión, que se disfrute en el campo, que no haya cosas raras que no tengan nada que ver con el deporte y sus valores, que haya un crecimiento humano fundamental, que los chicos a través del deporte sean mejores personas, o al menos intentemos que lo sean, y que todo lo que rodea a la SFL sea algo sano, sea algo que veas desde fuera y digas, mira, puede que a mí esto no me guste o puede que no lo comparta, pero no tengo nada que decir en contra porque realmente lo que hace esta gente es para mejorar la sociedad y para mejorar el deporte. Una duda relacionada con esto, ¿se puede ver en algún sitio? ¿Alguno de vuestros partidos, entrenamientos o demás? Pues estamos arrancando. Es que, mira, el primer calendario oficial de la SFL, no cerrado con equipos SFL porque empezamos con 2 franquicias, con poquita cosa, era el año pasado. Sí. Y empezaba el 22 de marzo hasta el 23 de junio. Se lo llevó la pandemia por delante entero. El año pasado no conseguimos jugar nada. Y este año la ley del estado de alarma ha contemplado una excepción para las ligas profesionales y para las ligas nacionales federativas. Entonces nosotros ni somos liga autonómica, es decir, ni ahora cuando se empiecen a abrir la mano para disputar ligas autonómicas podemos hacerlo porque los equipos están en diferentes comunidades, ni tenemos esa excepción a la regla para cruzar entre comunidades e ir jugando. Entonces tenemos, digamos, un calendario flexible, estamos esperando a que la situación mejore y no sabemos cuándo se podrán disputar partidos, que también te digo, no nos importa, porque lo primero es la salud de la gente y lo primero es hacer las cosas bien, responsabilidad. Que al final nosotros, si no jugamos hoy, jugaremos mañana.
y a partir de ahí generar estructuras. Si tenemos, pues me dices, un canal de YouTube, un streaming, son cosas que de momento no nos hemos planteado porque primero necesitamos generar la estructura. Digamos que primero van los cimientos y luego ya vendrá la difusión de los partidos. Sí que intentaremos hacer difusión de highlights, tener los resultados a mano, tener la comunicación, incluso que los jugadores sean accesibles para que la gente pueda hablar con ellos, no solo lo típico de pues habla con el comisionado para que te resuelva si quieres jugar. No, a lo mejor tú eres un aficionado que te apetece contactar con tal jugador pero lo está haciendo muy bien. Ese tipo de cosas. Pero vamos paso a paso, vamos a empezar bien y no vamos a pedirnos a nosotros mismos ser la NFL cuando ni siquiera hemos dado medio paso. Sí que llama la atención que justo es un deporte en el que es más difícil, ¿no? La inclusión del fútbol femenino, no sé por qué es, porque estábamos comentando en otros capítulos del podcast que hay un crecimiento notable y evidente en casi todos los deportes, esa tendencia, ¿no? A ver, aquí, Perdona. Aquí en España sabemos que hay equipos femeninos de fútbol, cosa que ya... A ver, supongo que alguno habrá en Estados Unidos, pero a mí lo único que me ha llegado de Estados Unidos son las ligas estas de lencería que hay por ahí, que eso me parece concretamente lo contrario a lo que se intenta conseguir con el deporte femenino, ¿no? Pero claro, aquí por ejemplo, aquí sabemos que sí que se juega. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo se contempla a nivel, por ejemplo, vosotros como equipo, llegados a un punto de difusión lo suficientemente decente? Claro, abrirlo a femenino, ¿no? ¿O cómo funciona? Sí. ¿Cómo funciona? ¿Por qué este deporte es tan así y cómo hay que cambiarlo? Sí que creo que de entrada el contacto, el que sea un deporte de colisión, ha generado un poco de recelo para practicarlo, tanto en hombres como en mujeres históricamente más. No obstante, el crecimiento que ha habido en el fútbol americano femenino, tanto de consumo como de práctica, ha sido equiparable al del fútbol masculino. ¿Qué ocurre? Que cuando vienes desde más atrás, pues obviamente con un crecimiento parejo, pues llegas un poco más atrás también. Al final, yo creo que el problema es estructural, es social. A las mujeres en el deporte, si vemos históricamente, siempre han generado más interés y además estaban más denostadas. Es algo que creo que se está corrigiendo. Creo que por suerte está mejorando mucho. Hay deportes donde las mujeres ya están rompiendo todas las barreras, donde acaparan el foco de atención, pero falta mucho por hacer y creo que sería importante lo que decía antes, el deporte y la educación, es que tienen que ir de la mano. Es que al final, para que el deporte femenino interese, tiene que haber consumo del mismo, no solo practicantes, que también, tiene que haber consumo. Yo conozco muchas chicas deportistas que además hacen mucho deporte, pero luego no consumen deporte femenino. Y yo siempre les echo la bronca, les tiro un poquito de la oreja, oye, yo consumo deporte femenino, yo. Entonces hay que apoyarlo, pero claro, el problema es, como digo, social. Como tú bien dices, ¿qué llega de Estados Unidos? La lingerie bull, que es vergonzosa. No tiene nada que ver con el deporte, es una especie de porno con coraza. Entonces, ¿hay fútbol en Estados Unidos femenino? Claro que lo hay, pero no le dan bola, igual que no se lo dan a otros deportes que consideran que no son rentables, porque al final, a nivel senior o a nivel, digamos, de venta, tiene que ser ya una cuestión comercial. Entonces, como digo, creo que la cuestión es social. Igual que la mujer está subiendo su papel protagonista en la sociedad, y eso creo que se está reflejando en el deporte, tenemos que seguir mejorando en eso. También os digo, creo que los cambios estructurales, los cambios realmente importantes en la vida o en la sociedad, no llegan de un día para otro. Creo que está mejorando y creo que seguirá mejorando. Hay que ser pacientes porque aún falta, claro, para que se pueda equiparar y para que digamos que están al mismo nivel tanto de consumo como de repercusión. Ahora que hablamos has dicho que ahí se juega fútbol femenino, obviamente a nosotros no nos llega, claro. Pero claro, también hay un problema a nivel estructural allí. Estamos hablando, obviamente tienen un sistema educativo muchísimo más, pero para todo, el sistema deportivo, el sistema artístico de teatral, cine y tal, lo llevan muy ahí a rajatabla. O sea, sí que es verdad, pero
por ejemplo, ha sido noticia este año Sarah Fuller, como primera mujer que juega en college. Eso significa que no hay equipo de college, no hay liga femenina de college, no hay un sistema educativo que fomente los equipos femeninos. Por lo menos así el hito ha sido que la chica juega con los chicos de kicker. O sea, no. Sí, pero la realidad es que mirando el college, hablando de Estados Unidos, que obviamente tiene muchos defectos como sociedad, estamos hablando de los que creo, a mi juicio, que podríamos imitar, los que podríamos sacar como buenos, sí que hay college femeninos. Y además hay ligas femeninas muy potentes de muchos deportes. ¿Qué ocurre? Lo que hablamos es que el contacto es un hándicap. Allí van a tope, van a matar o morir. Es un concepto de este deporte que a mí no me gusta. Si bien el deporte, el fútbol americano me parece apasionante y me parece precioso, esa forma de entenderlo no me convence. Yo lo entiendo, es su carta para llegar a profesionales, pero no entiendo que en los programas de college donde están formando a chavales de entre 18 y 22 años, porque no olvidemos que son chavales, los utilicen así para que vayan a saco. Entonces a las chicas les está costando encajarlas en ese modelo de que sus cuerpos no valen nada y de que tienen que ir a por todas. Pero sí que tienen programas muy fuertes de soccer, de ultimate, de voleibol, de baloncesto. Hay programas muy fuertes y lo único que pasa es que gente como Sarah Fuller rompa... Sí, a eso iba, que solo hace falta que casos como el de Sarah Fuller rompan el molde y haya programas universitarios que se atrevan a dar el paso y empiecen por generar ligas que al principio serán pequeñas pero que luego irán creciendo. Y gracias a esa cultura de yo he sido de tal universidad, consumo el deporte, lo consumo todo, veo el fútbol americano en mi universidad, veo el baloncesto, veo el voleibol femenino, lo veo todo, pues que una vez se generen esos programas seguro que generan un consumo, una repercusión y luego ligas profesionales, porque al final las chicas de soccer y las chicas del baloncesto allí son profesionales y tienen unas ligas muy potentes, que no tienen la repercusión de los chicos, por lo que hablamos del problema que tenemos a nivel social, que hay que corregir y que yo creo que se está corrigiendo, aunque falte mucho por hacer. Pero creo que sí que lo de Sarah Fuller está muy bien que sea una noticia, porque conseguirá, creo yo, que se acabe rompiendo la barrera respecto al fútbol femenino en college y en general en Estados Unidos como desarrollo. Sí, por cierto, justo ayer comentábamos un poco acerca de Juegos Olímpicos. Además, los dos veis bastante Juegos Olímpicos en general. Juan, sí. Ya sé que multipantalla ve todos a la vez. Podría estudiarlos todos. Que justo te iba a preguntar si tú ves el fútbol americano, el fútbol como un posible deporte olímpico. Pues yo creo que sí, porque al final todos los deportes que se practican, digamos, con un mínimo de repercusión global, deberían de ser olímpicos. Lo que podría argumentar quien opine que no es que es un deporte que de alto nivel se focaliza en un puñado de países. Pero no olvidemos que los Juegos Olímpicos se crearon para impulsar el deporte amateur y los primeros deportistas que iban a los Juegos Olímpicos eran amateurs. Y aún hoy siguen yendo deportistas amateurs o con una financiación pésima a los Juegos Olímpicos fruto de su esfuerzo. Entonces me parecería que sería un buen impulso. Todos los demás deportes que no sean... Sí, los gordos, sí. O que no sean, o que no tengan jugadores concretos o jugadoras concretas que están en una liga profesional. Pero sí, efectivamente. Entonces me parecería un... casos, ¿no? de gente, yo qué sé, un policía que va a los Juegos Olímpicos, ¿no? Como puede ser Saúl Cravioto, por ejemplo. Ese tenía en la cabeza, sí. O luego en otros equipos, ¿no? De fútbol, por ejemplo, como creo que hemos perdido a Sergio. Se ha congelado. Sí. No, porque han ganado. Espera, Sergio, que te has congelado. ¿Estoy aquí? ¿Hola? Sí. Perdón. Que decía que sí, que además yo pensaba en... del Caballero Oscuro. algo así. Pues sí, que decía que yo también me acordaba de los piragüistas, porque hay muchos casos de esos. También las gimnastas. Si piensas en deportes más pequeños se te ocurren muchos casos. Entonces sí, creo que debería ser deporte olímpico y me acuerdo de otros, me acuerdo de béisbol, me acuerdo de rugby a 15, me acuerdo de muchos deportes que están ahí olvidados y que tienen que llegar.
A ver, el rugby a 15 como practicante y jugador, sí que es verdad que hasta ahora que han empezado a hacer el formato del Autumn Nations Cup, que es jugar 3 partidos de grupo y luego el primero de cada grupo ya directamente juega por el oro, el segundo de cada grupo juega por la plata y el tercero por el bronce. O sea, no. Bueno, hay 3 finales, quiero decir, que vamos. Sí. O sea, que es un sistema que realmente no requiere jugar muchos partidos porque con los golpes no puedes jugar 3-4 partidos a la semana como se juega al baloncesto o al este. Entonces el fútbol americano tendría que ir un poco por ahí, ¿no? De la misma línea, claro. Al final creo que tendría que seguir una línea que creo que es bastante lógica, que es que las fases de eliminación previas fueran más prolongadas o digamos ahí donde se disputaran los partidos y que luego las fases finales fueran muy cortas, con muy pocos equipos, a lo mejor con 8, por ejemplo. Entonces, digamos que eso sería lo más acertado, o si pones 16 equipos, pones 32, pues como tú bien dices, muchos grupos, solo los campeones, e intentas estirarlos. Sería pues ver cuál es el método para hacerlo, pero sí que creo que se podría. ¿Cuándo? Al final el Comité Olímpico Internacional no dejan de ser un puñado de directivos, creo que son 10, y se elige todo de una forma bastante arbitraria. Entonces puede que dentro de unos meses nos sorprendan para 2024 o puede que pasen 20 años y sigamos así. No se puede saber. Yo ya te digo, yo creo que todos los deportes que se practican de una manera más o menos equilibrada por el mundo deberían de estar en los juegos, de una forma u otra. Pues sí, estamos de acuerdo, la verdad. Entonces, bueno, ahora ya hemos hablado antes de Friends. Vamos a ir un poco con la ronda relámpago. ¡Ronda relámpago! El Lightning Round. Venga, preguntas rápidas, sin pensar, ¿ok? Venga. ¿Cuánto cuesta una equipación completa de fútbol? De primera mano, muchísimo dinero, unos 600 euros. 4 abajo, yarda 45 y 10 segundos en el reloj. ¿Qué jugada haces? Obviamente un pase. Quedan 10 segundos, pues intento un pase intermedio, si se puede, para luego tener un último intento a la Enson más corto y que no tenga que ser una bomba. Un Hail Mary. Bien tirado. NFL. Tú eres wide receiver, ¿verdad? Sí. ¿A qué linebacker no te gustaría ver ni en pintura defendiéndote? Si fuera hace unos años a Ray Lewis, porque hacer un slam y encontrarte en el centro sería horrible. Hoy en día, Darius Leonard. ¿Cuál es la liga con mejor salary cap? A nivel de estructura, la NFL. ¿Cambiará el futuro de Arcega con Jalen Hurts y Sirianni en el banquillo? No lo creo. Creo que no tiene el nivel suficiente para estar en la NFL o al menos para jugar regularmente. ¿Cuál te parece el deporte perfecto para combinarlo con unas cervezas? Pues el rugby tiene una tradición tremenda para eso. Así que voy a decir eso, aunque solo sea por la tradición que tiene. Aparte del fútbol, de los deportes pequeños, claro, ¿cuál es el que más disfrutas viendo? Viendo el balonmano femenino. Bien. El de selecciones, sobre todo. El de selecciones lo disfruto muchísimo. ¿Qué es la Copa Geller? La copa entre Ross y Mónica, que jugaban con sus padres en los días de Acción de Gracias. Y que sale a flote en el capítulo de Acción de Gracias. Y ahora viene la pregunta del millón. ¿Cuál es el oficio de Alberto Segovia? ¡Hola! En algún momento lo revelaremos. Pues... Hostia. Piensa raro y suelta uno, a ver si cuela. Piensa raro y suelta uno. Es buzo. Uf. Qué buena, mira. Bueno, no está mal tirada, ¿eh? No en una cita me preguntaron si era buzo. Bueno, pues muchísimas gracias, Sergio. Estaremos pendientes de ese crecimiento de la Spanish Football League y a ver si podemos ver a los Dark Knights, aunque sea por streaming en YouTube.
Pues yo solo quiero deciros que muchas gracias, que me encantan las conversaciones / entrevistas, llámalo X, así, que ojalá me llaméis mucho para hablar, aunque no hace falta que sea de la SFL, para hablar de deporte, que a mí me encanta y me apasiona. Y que, bueno, pues que Dark Knights, que no deja de ser la primera piedra de la Spanish Football League, pues ojalá el día de mañana sea una parte muy pequeñita, porque tengamos muchas franquicias, mucha estructura, y porque ojalá cambiemos el paradigma del deporte, y ojalá algún día alguien coja un teléfono del Ministerio de Educación y le demos una vuelta de tuerca para la vuelta de lo que antes se llamaba los Juegos Escolares, y que el deporte esté totalmente integrado, de verdad. Llamadme cuando queráis, me encanta, y si queréis que sigamos haciendo referencias de Los Simpson y de Friends en próximos capítulos, yo encantadísimo. Ya para cerrar, Sergio, ¿nos recomiendas alguna película deportiva, que siempre comentamos una al final? Sí, pues la tengo muy clara. Además, viniendo del fútbol americano, para mí es Remember the Titans. Creo que aquí la tradujeron como Titanes, hicieron historia, o creo que es así. Y para mí es mi apuesta clara. Además, hago un inciso, y también a la gente que se quiera un poco involucrar en la NFL, un poco por dentro, no a nivel muy extenso, pero a nivel que se pueda entender, recomiendo Hard Knocks, que es una serie documental de 5 capítulos cada temporada, que se meten dentro del training camp, digamos de la pretemporada, de las franquicias, y te las enseñan por dentro. Y es una forma muy chachi de no solo ver lo que te enseñan el domingo en los partidos, sino de conocer un poquito más por dentro. Qué guay, qué guay. Alberto, ¿tu peli? Mira, pues ya que he estado mucho últimamente con la WWE, retomando la infancia, voy a decir The Wrestler. Me parece una peli bastante chula de Mickey Rourke. Entonces, bueno, ¿por qué no? Ya que he visto recientemente el Royal Rumble, que fue un espectáculo curioso, no decir bueno ni malo, pero bueno, The Wrestler es una gran película y seguro que gustará. Vale. ¿Cuál es la tuya, Juan? Es que no la tenía clara, pero venga, voy a por ella. Forever Strong. Es una peli sobre rugby. Rugby como terapia. Se habla de el protagonista es un chaval con muchos problemas, acaba en un reformatorio, y cómo a través del rugby se rehabilita. Y ese poder de rehabilitación y de valores del deporte que estábamos hablando antes, que habría que inculcar a un nivel educativo en este país. Correcto. Y bueno, pues ahí la meto, Forever Strong. Yo no la he visto y prometo verla. Yo tampoco la he visto, también la tengo que ver. Titanes sí que la he visto, es mítica. Titanes sí, pero el documental pinta muy bien. Pues nada, hasta aquí esta semana. La semana que viene vendremos con un programa ya por fin normal. Llevamos un par de programas así especiales. Y nada, y probablemente con alguna que otra noticia, ¿verdad, Alberto? Eso es. Siempre hay que traer noticias nuevas para intentar enganchar a la gente y sí. Que esté todo divertido. Con que nada. Cuidaros, todo el mundo ser responsables, como siempre decimos, mucha salud. Y claro, ahora ya no podéis ver fútbol porque ya se ha acabado, así que ver otra cosa, que siempre hay cosas, siempre hay deportes que ver en la tele. Así que nada, nos vemos la semana que viene. Venga, con esto cerramos nuestro bar virtual.